registro del niño, fecha de nacimiento, etc., ¿no? Cuando nosotros queremos aperturar una cuenta bancaria, como bien lo señalaba su compañero, de igual manera, ¿no? Nosotros otorgamos una serie de datos, ¿no? Datos personales, como nombre, apellido, correos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos datos pueden ser de acceso de terceras personas. Si bien es cierto, los datos que damos al Estado, que damos a la entidad privada, tienen una finalidad específica, también existe el riesgo de que muchos de ellos afecten la intimidad de la persona. Entonces, ante ese riesgo, el numeral 6, el registro del niño, fecha de nacimiento, etc., ¿no? Cuando nosotros queremos aperturar una cuenta bancaria, como bien lo señalaba su compañero, de igual manera, ¿no? Nosotros otorgamos una serie de datos, ¿no? Datos personales, como nombre, apellido, correos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos datos pueden ser de acceso de terceras personas. Si bien es cierto, los datos que damos al Estado, que damos a la entidad privada, tienen una finalidad específica, también existe el riesgo de que muchos de ellos afecten la intimidad de la persona. Entonces, ante ese riesgo, el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú regula como un derecho fundamental de las personas, que ningún sistema informático, sea computarizado o no, puede violentar la intimidad familiar, aquella información que violenta la intimidad personal o familiar, ¿no?, de un determinado sujeto. La intimidad personal o familiar de un determinado sujeto. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución? Que está prohibido, ¿no?, que la información contenida en dispositivos informáticos se utilice para violentar la intimidad, ¿no?, personal o familiar de un determinado sujeto. Entonces, ¿qué hace la ley 29733, la ley de datos personales? Lo que hace esta ley es dar cumplimiento ¿a qué? Al mandato constitucional. Nosotros, si en el examen, por ejemplo, preguntar, ¿no?, ¿cuál es el objeto de la ley de protección de datos informáticos o datos personales? Nosotros vamos a decir que su objeto es dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política, ¿no?, respecto a que ningún dispositivo informático puede violentar, ¿no?, la intimidad personal o familiar de un determinado sujeto. Ahora, si me lo dicen de este modo, que su objeto es dar cumplimiento a lo dispuesto en la
artículo 2 de la Constitución Política, ya le pongo 20. No es necesario, ¿ya? Como le dije en la primera clase, el tema de memorizar normas no es muy importante ni trascendente, sino saber qué hay detrás de eso, ¿ya? A la derecha, exactamente. Ahora, ¿cuál es el alcance de esa norma? Esta norma tiene su alcance. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué regula? Regula los datos personales que son incorporados o van a incorporarse a base de datos privados o base de datos públicos. ¿Cuál es su alcance? Estamos hablando de aquellos datos personales que están incorporados o que van a ser incorporados en base de datos privados o base de datos públicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta norma entra en acción, ¿qué sucede? Su único campo de regulación va a ser esto y esto. Ahora, también tiene supuestos de exclusión. ¿Qué supuestos están incluidos? Excluidos del alcance de esta norma. La base de datos personales y aquella base de datos que tenga un fin público. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Nosotros, a veces, ¿qué sucede? Chicos, para hacer un símil, y ingresar a lo que quiere decir esta situación. Señores, para hacer un símil, nosotros en contrataciones públicas, en la ley de contrataciones públicas, ¿qué nos dice la ley de contrataciones públicas? El artículo 3, nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, es aplicable la ley y su reglamento, señores, es aplicable la ley y su reglamento para toda contratación que desarrollen las entidades, nos dice, para toda contratación que desarrollen las entidades que utilicen fondos públicos. ¿Puedo repetir? La ley de contrataciones del Estado y su reglamento es aplicable para todas las contrataciones que realicen las entidades utilizando fondos públicos. Entonces, en esencia, significa que cualquier contratación que haga la administración, sea una municipalidad, sea un ministerio, ¿no?
sea un órgano ejecutor, sea una dependencia pública, sea una sociedad de beneficencia. Cualquiera de ellos que son considerados entidades, en teoría, deberían contratar en función a la ley de contrataciones y sus reglas. ¿Pero qué sucede? La propia ley te establece cuáles son sus exclusiones y te dice aquella contratación que sea menores o iguales a 3 unidades se encuentran excluidas. ¿Qué significa? Que si yo contrato por 11.400 soles, no voy a aplicar la ley de contratación. Voy a aplicar probablemente normas civiles, ¿no? ¿Qué más sucede? Nos dice, aquellas contrataciones que se realicen para hacer auditoría interna de la entidad, por ejemplo, de un alcalde y quiere hacer una auditoría de la gestión anterior, contrata a un auditor externo. Esa contratación se encuentra excluida. Aquella contratación que realicen las embajadas, ¿no?, obviamente fuera del territorio nacional, se encuentra excluida de contrataciones. ¿Por qué? Porque la embajada que contrata el país, que contrata en Francia, pues no va a ser un proceso de selección, o tampoco va a poder ajustarse pues a una normativa de un país extraño. Aquellas contrataciones de notarios, ¿no?, o de árbitros, que si una entidad quiere hacer, por ejemplo, actividades de notificaciones notariales, no va a hacer un proceso de selección y va a buscar al notario que le ofrezca mejor precio. No va a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque las actividades notariales son del día a día, ¿no? Como son del día a día, se encuentran excluidas. Ese mismo ejemplo lo traemos a la ley. La ley de protección de datos personales inicialmente nos dice que todos los datos personales que están incorporados o que no están incorporados, están en proceso de incorporación en base de datos privados o públicos, están dentro de su alcance de protección, ¿no? Entonces, cualquier información que se incorpore a un banco de datos de administración pública o de administración privada están protegidas o están reguladas por esta norma. Sin embargo, existen supuestos que lo excluyen. ¿Cuáles son esos supuestos de exclusión? Cuando existe una base de datos privada de corte particular. Por ejemplo, uno de sus compañeros quiere hacer una base de datos de él y de su familia. Entonces, ¿qué hace, no? Tiene información básica de un árbol familiar, ¿no? Tiene su abuelo, tiene sus padres, tiene sus esposas, direcciones, teléfono, gusto, lo que quiera. Esa información de tipo privado que desarrolla una determinada persona se encuentra incluida en el ámbito de protección de esta norma. Lo cual no significa que se encuentre desprotegida del sistema legal. ¿Por qué? Porque si una persona violenta información de tipo privado, ¿qué va a entrar a actuar aquí? Las normas de derecho público como el derecho penal. ¿Por qué? Porque estaríamos frente a un delito informático, ¿no?, a través de la violación de la intimidad o de datos personales a través del uso de la tecnología. Entonces, no es que se encuentre fuera del ámbito, entiendan, no es que se encuentre fuera del ámbito de protección legal, se encuentra fuera del ámbito de protección o de alcance de dicha norma.
Entonces, si yo en el examen les hago una pregunta, la base de datos privada elaborada, ¿no?, por una determinada persona para sus fines, se encuentra excluida del ámbito de protección legal, ¿ustedes qué van a decir? No. Si les digo, se encuentran excluidas del ámbito de protección de la ley de datos informáticos, ¿qué van a decir? Van a decir que sí. De datos, base de datos personales. Entonces, aparentemente, ya. A ver. Chicos, repetimos ya. ¿Qué hemos dicho? Que se pregunta que el hecho, que este supuesto, ¿no?, de la base de datos privada, personal, ¿no?, que yo elaboro para fines propios, se encuentre excluido del ámbito de aplicación de la ley de datos personales, no significa que se encuentre excluida de protección legal. Aparentemente suena contradictorio, ¿no? Si dice, oye, pero si se encuentra excluida de la ley, ¿cómo a la vez me dices que no se encuentra excluida de protección legal? Suena contradictorio. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? El derecho, por ejemplo, se entendería muy fácil. Pero ¿qué sucede? No, obviamente, nosotros estudiamos 5 años para entender esto. ¿Qué sucede? Que si bien es cierto, esta base de datos privada se encuentra excluida, hemos dicho, de la ley, se encuentra fuera de su alcance, lo cierto es que cuando una persona violenta esa información que es privada, que entra a actuar las normas de derecho público. ¿Cuál es la norma de derecho público por excelencia que busca sancionar aquellas conductas que violentan la intimidad? Son las normas de derecho penal, ¿no? Claro, entonces ¿qué sucede? Viene uno de sus compañeros, se entera que una de sus compañeras le gusta tomarse fotografías todos los días al cambiarse. Entonces, ¿qué pasa? Uno de sus compañeros que está interesada en su compañera, ¿qué hace? Cualquier similitud con la realidad. A ver, cualquiera de sus compañeros, en este caso de sus compañeros, está interesado pues en esta señorita y quiere saber cómo es cuando no se viste. Entonces, ¿qué sucede? A través de un hacker violenta información de tipo privado. Este acto de violación de esta información privada no puede ser protegida por esta norma. No puede ser protegida por esta norma. Porque la norma claramente te dice, ¿sabes qué? Esta base de datos, por si acaso, está excluida de mi ámbito de protección. Pero el hecho que esté fuera de ese alcance no significa que no esté protegida por el derecho. Por eso que hablamos de protección legal. Cuando se violenta a través de un hacker esa información privada, confidencial, ¿qué sucede? Aparece por aquí el derecho penal, ¿no? El derecho penal. Entonces el derecho penal te va a decir, mira, ¿sabes qué? Si bien tu ley de datos personales, de protección de datos personales,
no puedes intervenir frente a esta violación no se puede. Es más, esa conducta que tú has cometido está tipificada dentro de las normas que yo poseo como delito informático. Entonces, aquí entran ya los delitos informáticos como una violación, ¿no? Una violación de información a través del sistema informático. Violación de información a través del sistema informático. ¿Por qué? Porque estamos violando, ¿no? Entonces, la situación que acá se regula administrativamente, acá se regula de tipo penal. Entonces, la consecuencia penal viene a ser más grave que la administrativa. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros empezamos a preguntar, ¿no?, si la violación, ¿no?, de una base de datos personal, ¿no?, elaborada a fines propios, se encuentra excluida de protección legal, nosotros vamos a decir que no, porque existe el derecho penal, ¿no?, que sanciona la violación o este tipo de conducta. ¿Se encuentra excluida de qué? ¿Se encuentra excluida de protección legal? ¿Se encuentra excluida de protección legal? Ahora chicos, si nosotros preguntamos en estos términos y decimos la violación de una base de datos personal elaborada para fines propios se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la ley de protección de datos personales, que vamos a decir, me dicen sí, acá se fueron un poco, me dicen no, cero. ¿Se encuentra excluida de...? Entonces chicos, ¿Del qué? queda claro Excluida de... las exclusiones de las que hemos conversado. del ámbito... Espero que sí. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que se encuentran excluidos las bases de datos. La última que preguntó, tipo ¿se personal encuentra excluida de...? elaborada para fines propios, ¿no? Base de datos personales elaborada para fines propios. Ahora, ¿qué más se encuentran excluidos del ámbito de protección? ¿De qué? Excluida del ámbito Del ámbito de protección. de la protección. Personales. El ámbito de... Gracias. ¿Qué más se encuentra excluido del ámbito de protección de esta ley? Se encuentra excluido la utilización de las bases de datos para fines públicos. Oye, pero ¿cómo es eso que utilización de base de datos para fines públicos? ¿No se entiende que esta base de datos públicos también tiene fines públicos? Encontramos otra perspectiva de concepto, ¿no? Acá dijimos que base de datos públicos, acá hablamos de base de datos para fines públicos. ¿Cómo es eso? No lo entiendo, ¿verdad? Difícil de explicar. Si bien es cierto, la administración pública maneja diferentes tipos de información. Hay información que necesariamente la administración dispone frente a supuestos determinados. Oye, ¿cómo se entiende? Bueno, lo que pasa explicado antes. Sucede de que en el Estado nosotros tenemos servicios de inteligencia. Tenemos servicios de inteligencia que valoran información de seguridad nacional. Entonces, si la reserva, por ejemplo, tributaria, nosotros sabemos que la reserva tributaria es una información que solamente lo debería tener nacional y no debería conocer nadie más. ¿No? Si la reserva tributaria
o la reserva bancaria es información que nadie debe saber. Únicamente los entes que levantan esa información son los que tienen conocimiento. Existen supuestos en la que el Estado, si extrae esa información, la hace suya y dispone de esa información. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando hace una investigación por tráfico ilícito de drogas, cuando hace una investigación por terrorismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace una investigación internacionalmente está prohibida, o sea, cuando hace una investigación de seguimiento a funcionarios extranjeros que tienen residencia en el Perú. Las famosas actividades de investigación. En teoría, esa información se encuentra protegida, en teoría, pero bajo el argumento de la seguridad pública, bajo el argumento, ¿no?, de que existe un interés público de por medio, el Estado puede disponer de esa información, procesarla, ¿no?, y es más, y transferirla entre más órganos que justamente están encargados de la actividad de seguridad, de la actividad de defensa, etc., ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de información excluida en el examen, te voy a preguntar por ejemplo, ¿no? Es decir, la utilización de información para fines de investigaciones penales, delictivas, relacionadas, por ejemplo, investigaciones de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, seguimiento de inteligencia, funcionarios extranjeros, procesados, Estado peruano, se encuentran incluidas en el plan de aplicación, ustedes me dirán, se encuentran excluidas. No vamos a llegar al nivel conceptual, ¿eh? Hemos dicho que el nivel conceptual es un poco complicado, pero sí vamos a llegar al nivel de ejemplo, si es que lo preguntamos en la evaluación. ¿De acuerdo? Seguro que se cuenta con que se puede equivocar esta todo. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Puedo escribir la pregunta? Lo que les digo, nosotros en el examen podemos preguntar si la información utilizada para fines de una investigación penal, ¿no?, relacionada, por ejemplo, investigación de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, relacionadas a seguimiento de funcionarios extranjeros, por ejemplo, regular, funcionarios extranjeros, ¿no?, en el marco de una actividad de inteligencia, se encuentran incluidas o excluidas del ámbito de aplicación de esa norma. Nosotros vamos a decir que se encuentran incluidas. Lo vuelvo a repetir, voy a hacer esa pregunta y el 50% del salón se va a equivocar. ¿Ya? Ahora. ¿Qué sucede? Nosotros voy a aprender un poquito jurídico, ¿ya? A ver, ¿qué sucede? Cuando se elabora una norma bien hecha, claro está, porque en Perú a veces se hacen cuando se elabora una norma debe incorporar algunos principios o lineamientos que le permitan interpretarla. Si no existen esos principios o lineamientos que permiten interpretar esa norma, simplemente cuando esta norma se aplica o se ejecuta, tiene una serie de conflictos. Les voy a dar algunos ejemplos previos a entrar a los principios de esta ley. Por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo General es una norma que se aplica a toda la administración pública.
tal vez un conjunto de principios. Uno de esos principios es el principio de informalismo. ¿Qué significa el principio de informalismo? Significa que el Estado no puede requerir información innecesaria a efecto de impulsar un procedimiento administrativo. Oye, ¿qué pasa con un procedimiento administrativo? Un procedimiento administrativo es cualquier solicitud, cualquier requerimiento que yo haga a una entidad pública y desde que se inicia hasta que se resuelve es un procedimiento administrativo. Y lo que se resuelva es un acto administrativo. No quiero que memoricen los conceptos, solamente quiero que entiendan la idea. Entonces, ¿qué pasa? Este principio de informalismo, ¿qué dice? Señores, ¿saben qué? Estado, yo para poderte pedir algo, solamente voy a presentar lo necesario para que tú me entiendas. Por lo tanto, tú no me puedes pedir cosas adicionales. No me puedes pedir exigencias, no me puedes poner requisitos que son innecesarios. Entonces, sucede de que un profesor universitario que tiene 40 años o 35 años, por ejemplo, enseñando en una universidad pública, quiere pedir el reconocimiento de sus años de trabajo en esa universidad. De acuerdo a la ley universitaria, a este señor le correspondería cierta cantidad de dinero por los años de estado. Estamos hablando de una cantidad importante. Entonces, este señor, adelante. Entonces, este señor, ¿qué es lo que hace? Este señor presenta su solicitud a la universidad pública. Le dice, ¿sabes qué, señora de la universidad pública? Yo he trabajado para ti. 40 años. Por lo tanto, reconoce mi derecho y paga lo que por ley me corresponde. ¿Qué sucede? La universidad pública le contesta al señor y le dice, ¿sabes qué? Tráeme las copias legalizadas de la resolución por la cual yo te nombré. Eso lo dice la universidad. Eso es lo que le dice la universidad. Me corresponde, señor. Entonces, este señor busca un abogado que conoce el tema y le explica la solución. ¿Saben qué me pasó esa historia? Entonces, ¿cuál es el escenario interpretativo? El señor dice, ¿saben qué? En la ley de procedimiento administrativo penal hay un principio que dice informalismo. Ese principio de informalismo dice que el Estado no puede pedir aquella información que es necesaria. Oye, pero ¿por qué es innecesario? ¿No se entiende que ese requerimiento, esa resolución de nombramiento, es necesario? Sí, es necesaria, pero es innecesaria para el Estado porque el Estado quien la posee. Y como es la universidad quien posee esa información de nombramiento, no se la puede pedir a mí. Porque la universidad puede pedirle al secretario general, señor secretario general, infórmame si fulano de tal efectivamente lleva trabajando en 40 años. Tú ves dónde busca la información. Pero no es obligación de este señor, ¿no? Pero no es obligación de este señor entregar copias legalizadas de esa resolución de nombramiento. Basta con una cortesía. ¿Qué aplicamos? Aplicamos un principio interpretativo, ¿no? Otro ejemplo. Póngase un escenario que la ley de procedimiento administrativo dice lo siguiente. Dice, el Estado debe confiar en la buena voluntad de los administradores. Parte por esa idea. El Estado debe confiar
en la buena voluntad, la buena fe de los administrados. Por lo tanto, se entiende que toda la documentación que ha presentado el administrado ha sido revisada por él y es verdadera. Así sea fotocopia simple. Yo presento una declaración jurada y esa declaración jurada se entiende que ha sido evaluada previamente por el administrado, ¿no? Y que lo que dice ahí es verdad. Sin embargo, el principio te dice que eso está sujeto a controles posteriores. Entonces, ¿cómo funciona la interpretación de ese principio? Hay dos principios ahí: presunción de veracidad, uno, y dos, principio de sometimiento a controles posteriores. ¿Cómo funciona el tema? El tema ahí funciona de la siguiente manera. Se dice: el administrado presentó su CV para postular un cargo público, presentó que ha sido ingeniero, que de repente ha sido zángano. Entonces, ¿qué pasa? El Estado recibe la información, pero en un proceso de selección ustedes saben que postulan cientos de personas. Entonces, ustedes imagínense si el Estado empezara a revisar la información de esos cientos de personas, si es verdad, si no es. Lo único lo que hace es tiene su formato, revisa y dice, bueno, cumple, no cumple. Lo admite. ¿Por qué? Porque está presumiendo la veracidad de la información. ¿Qué principio está siguiendo? Este principio de presunción de veracidad, como interpretación de su atención. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que su compañero, el que tiene maestría y doctorado en Pensilvania, pero de la sangre, porque en Pensilvania está escrito con latina, te diría. Entonces, gana el concurso. Resulta que en ese concurso ganaron 50 personas. ¿Cuál es el otro principio? Que toda actuación está sujeta a controles posteriores. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado dice, ¿sabes qué? De los 50 voy a elegir 7 procesos, a 7 personas. Y su compañero está salado que le toca a él. Entonces, ¿qué pasa? A esos 7 sí se le hace una evaluación. Coge su título profesional de máster y le envía una carta a la universidad. Si la universidad confirma si efectivamente el señor fulano de tal estudió en la universidad y se graduó como honor. La universidad responde y dice que como tú te haces responsable de la veracidad de la información que presentas, ¿qué sucede? De frente, el Estado ya no lo piensa. Sanción administrativa y denuncia penal por delito contra la fe pública. En esos dos ejemplos que les he dado, ¿qué es lo que aplicamos nosotros, los que trabajamos en la administración pública? Trabajamos los principios del procedimiento administrativo. Quien lo conoce y trabaja en la administración pública, obviamente se le hace muy fácil tomar decisiones. Quien no lo conoce, toda la vida está enjuiciado, está con problemas, con órganos de control interno encima, con auditorías, etc. Entonces, los principios son normas interpretativas que te permiten, ¿no?, interpretar aquellos supuestos que no están previstos en la norma general. En el desarrollo de la norma hay supuestos que nunca van a estar previstos, y como la norma no puede abarcar todos aquellos supuestos, ¿qué sucede? Elabora un conjunto de principios para cuando tú te encuentres en esa incertidumbre, tú resuelvas un determinado caso aplicando ese principio. En materia de contrataciones públicas, que es donde yo trabajo, también tenemos
De igual modo, ¿no? La ley de contrataciones públicas nos dice lo siguiente, nos dice: el Estado debe promover la competencia y la concurrencia de los postores en un proceso de selección. Ese principio se llama principio de competencia y concurrencia, así lo llama la ley. Y es universal. ¿Qué sucede? Resulta de que el hermano de uno de mis amigos lo nombraron alcalde pues, en la última elección. Entonces, ¿qué pasa? Lo nombran alcalde y que es un gran amigo mío, me dice: mira, ¿sabes qué? Ya la hicimos. Vas a contratar conmigo porque tú tienes tu consultor. Todos los procesos que salgan de aquí hacia adelante los voy a hacer contigo. ¿Ah? Pero lo que no sabe este amigo es que tiene un equipo técnico malo. Como es tan malo, al momento de elaborar sus bases del proceso de selección, las elabora mal. ¿Qué hace? Las hace tan evidentes, las bases, que lo único lo que le falta en las bases es poner el nombre y apellido de que paga, ¿no? Y así sucede en muchos casos. Nosotros como órgano, por ejemplo, supervisor de los procesos públicos, cuando hacemos un levantamiento de información de procesos de selección a nivel nacional, no vamos a tener un desconocimiento tremendo de cómo actuar, cómo elaborar la base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Las bases son tan evidentes. Resulta que se lanza el proceso de selección, sale la convocatoria. Y como siempre, hay personas que están interesadas. Este alcalde, que es mi amigo, me ha dicho que tengo que dar el 10 o 15%. Y como tengo que dar el 10 y 15% al valor referencial, le he incrementado el doble de lo que realmente cuesta la obra, el servicio, la consultoría que tengo que realizar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ganar los dos. Yo porque le voy a garantizar su 15%, él porque le voy a garantizar su 15% y yo porque voy a ganar la hora y además voy a ganar un poquito más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que las reglas del mercado, cuando hay una bonita oferta, ¿qué pasa con los proveedores del mercado? Todos quieren contratar para esa oferta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo generalmente una consultoría y la cobro a 80.000 soles y veo una consultoría que está en 160, me va a parecer atractivo. Entonces, ¿qué sucede? Se presenta un conjunto de postores. Supuestamente mi amigo tenía que presentarse solo, pero en ese proceso de selección se presentan 15 personas, 15 empresas, 15 personas naturales. No lo sé. Resulta que uno de esas empresas está bien asesorado. Revisa la base y dice lo siguiente: señores entidad, este proceso está dirigido. Este proceso está tan detallado que es improbable que los 14 de los 15 que estamos concursando lleguemos, aunque sea a la fase de evaluación técnica. Imposible. Por lo tanto, pido su unidad. Llega al área legal de la entidad. ¿Qué tendrá que aplicar el área legal de la entidad? El principio. Competencia. El área legal va a decir, efectivamente, en materia de contrataciones, existe un principio que dice que yo no puedo restringir la competencia y la concurrencia. Y si en este caso esa base restringe esa competencia y esa concurrencia, lo que voy a tener que hacer yo como entidad es declarar la nulidad y retrotraerlo hasta la fase de aprobación de las bases. Porque estas bases son inaceptables. Entonces, los principios funcionan así. Esta norma también tiene sus principios. Estos principios son de carácter interpretativo.
Profesor, tenemos clases ahí en el cuarto piso. Sí, no, aparte.